Cuando el cristianismo llegó a Roma, sus adherentes se dieron cuenta de que no producía muy buen efecto el decirles a los romanos que ellos habían sido los responsables de la muerte de Cristo, que había sido un juicio inicuo, que lo habían crucificado y matado. Entonces fue cuando decidieron decir que los responsables de la muerte de Cristo eran los judíos. El judaísmo, el pueblo de Israel, era deicida. Y fue cuando empezaron a decir que Judas había sido un gran traidor y que lo había vendido por 30 monedas. La palabra Judas significa judío. Entonces, los judíos eran terribles, malvados. Ellos, los fariseos, espiaban a Cristo, le ponían pruebas, le hacían preguntas capciosas, querían hacerlo prevaricar. Ellos fueron los causantes de haber traicionado y matado a Jesús. Y cuando el inocente Poncio Pilatos se lavó las manos y les dijo: ¿qué queréis entonces que haga con este hombre? Entonces los diabólicos judíos dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Bueno, soy inocente de la sangre de este hombre. Y ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Por supuesto que nada de esto es cierto. Ya indicamos que el gran maestro fue crucificado por razones políticas, porque algunos de sus seguidores más torpes decían que él era el rey de los judíos, descendiente de la casa de David. Era hijo de David, según ellos. En realidad los judíos no tomaban en cuenta a Yeshua. Yeshua no era judío, ni de religión, ni de raza. Indicamos que él era blanco, de ojos azules, de pelo castaño rubio. Él era alto, delgado. No tenía nada que ver con el fenotipo de los judíos. Y él predicaba entre los galileos. Él era de Galilea, Galilea de los gentiles. Pero el cristianismo naciente hizo recaer sobre el judaísmo el peso de la muerte de Cristo. En realidad Jesús no se oponía en nada a lo que decían los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Solo advirtió a sus discípulos que eran hipócritas. Incluso les llegó a decir: hagan y crean lo que dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Su conducta no es sincera. Sus palabras sí lo son. Sus enseñanzas son genuinas. Él mismo llegó a decir: no he venido a quebrantar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Fíjense qué interesante. Hasta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana reconoce que Jesús fue
esenio. Ahora, si Jesús no se oponía a las enseñanzas de los fariseos o de los judíos en general, y tampoco eh, estaba opuesto a los esenios, puesto que era esenio, que era una rama de la Rosa Cruz en aquel tiempo, ¿cómo es posible? Es una pregunta que yo me hago, que no hayan reparado en esta obra de Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Porque fíjense lo que dice Flavio Josefo, que fue esenio y fue fariseo y sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Los esenios se dividen en 4 clases según el tiempo que han estado bajo disciplina. Los más recientes son tenidos en menos que los antiguos, tanto que se lavan si tocan alguno de ellos, lo mismo que si hubiesen estado con algún extranjero. Viven largo tiempo, de modo que muchos llegan a centenarios, gracias a la sencillez de su alimentación y también, según creo, por su forma regular y moderada de vivir. Desprecian las miserias de la existencia y son superiores al dolor por su paciencia. Juzgan mejor morir con honra que vivir. Ciertamente nuestra guerra con los romanos dio abundantes pruebas de la grandeza de sus almas, porque aunque sus cuerpos eran atormentados, dislocados, quemados o desgarrados, no se consiguió que maldijesen a su legislador o que comiesen lo vedado. Tampoco rogaron a sus atormentadores ni derramaron una lágrima. Antes sonreían en medio del dolor, se mofaban a carcajadas de sus verdugos y rendían sus almas con firmeza, como si estuvieran convencidos de que volverían a nacer. Los esenios profesaban la reencarnación. Jesús era esenio. Él profesaba la reencarnación. Lo está diciendo un historiador contemporáneo, Flavio Josefo. Su doctrina es esta: los cuerpos son corruptibles y no es permanente su materia. Sus almas son inmortales, imperecederas, proceden de un aire sutilísimo y entran en los cuerpos, en los que quedan como encarcelados, atraídos con halagos naturales. Cuando se libran de las trabas de la carne, se regocijan y ascienden alborozadas como si escapasen de un cautiverio interminable. Las buenas, y en esto coinciden con la opinión de los griegos, tienen sus moradas allende el océano, en una región exenta de lluvias, de nieve y de calor excesivo, porque es refrescada de continuo por la suave caricia de un constante viento del oeste que llega a través del océano. Las almas malas van a un paraje oscuro y tempestuoso, henchido de castigos eternos. Y en verdad se me antoja que los griegos tuvieron la misma idea cuando señalaron las islas de los bienaventurados para sus personajes, a los que denominan héroes y semidioses. Y a los malos les han señalado el Hades, en que sus fábulas relatan que ciertas personas como Sísifo, Tántalo, Ixión y Titio reciben su castigo, teniendo por cierto en principio que las almas son inmortales. Esto es un incentivo para la virtud y una admonición para la maldad, porque los buenos mejoran su conducta con la esperanza de la recompensa tras su muerte, y las inclinaciones viciosas de los malos se refrenan con el miedo. Y las esperanzas, pues, aunque se oculten en esta vida, sufrirán castigo eterno en la otra. Estas son, pues, las divinas doctrinas de los esenios acerca del alma, que encierran un señuelo infalible
para los que han gustado su filosofía. Hay entre ellos algunos que aseguran saber las cosas futuras mediante la lectura de sus libros sagrados y varias clases de purificaciones, amén de estar muy versados en los dichos de los profetas. Muy pocas veces sus predicciones resultan fallidas. Es la escuela de los profetas. Además, hay otra orden de esenios que están de acuerdo con las anteriores sobre su conducta, costumbres y leyes, pero difieren en la opinión del matrimonio. Porque hasta aquí hemos hablado de los que eran célibes. Dicen que el hombre ha nacido para la sucesión y que si todos los hombres la evitasen se extinguiría la raza humana. Sin embargo, prueban a sus mujeres 3 años y si hallan que sus purgaciones naturales son idóneas y aptas para la generación, se casan con ellas. Pero ninguno se acerca a su esposa mientras está embarazada, como en demostración de que no se casan por placer, sino con vistas a la multiplicación. Las mujeres se bañan con las túnicas puestas lo mismo que los hombres. Estas son las costumbres de esta orden de esenios. De las otras 2 sectas mencionadas al principio, los fariseos tienen fama de ser los más diestros en la exacta explicación de las leyes. Atribuyen cuanto se hace a la fortuna y a Dios, aunque conceden que el bien y el mal dependen principalmente de la voluntad humana, pero que en todo les puede ayudar la fortuna. Afirman que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las buenas pasan a los cuerpos de otros y las malas son atormentadas eternamente. O sea que los fariseos también aceptaban el concepto de la reencarnación y Jesús nunca rechazó las doctrinas fariseas, rechazó la conducta hipócrita de sus exponentes. Los saduceos o tercera doctrina desprecian del todo el hado y suponen que Dios no se preocupa de que hagamos o no lo malo. Dicen que el obrar bien o mal es cosa de la voluntad humana y que todos pueden hacer lo que les plazca. Niegan la inmortalidad del alma y los castigos y recompensas del ultramundo. Los fariseos se aman entre sí y se preocupan de la concordia y el bienestar público. Los saduceos difieren unos de otros con costumbres muy bárbaras y su trato con los de su propia secta es tan salvaje como si fuesen extraños. Esto era lo que yo tenía que decir de las sectas filosóficas entre los judíos. Es un libro que no cuesta más de 80 pesos. Quienes estén interesados en investigar los orígenes del cristianismo, aquí, en este texto, lo pueden encontrar. Esto es lo que nosotros le criticamos al cristianismo actual, que no es cristianismo. No enseña ni la verdadera vida ni las verdaderas doctrinas de Cristo. La reencarnación es un concepto fundamental. Es una ley de la naturaleza. Y además implica otras 2 leyes. La ley de la evolución y la ley del karma. La ley del karma dice, en pocas palabras, lo siguiente. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Por qué? Porque tú eres el arquitecto de tu propio destino. Muchos piensan que esto es una doctrina oriental, básicamente, del hinduismo o del budismo, pero no, aparece también
en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y siguientes, en donde Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de sembrar el bien, pues a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Cosechamos lo que sembramos. Este concepto también viene en el Antiguo Testamento y abordaremos todo esto en videos posteriores. Aquí solo quiero hacer una acotación que se me hace muy interesante entre la diferencia entre la mentalidad judía y la mentalidad oriental. Fíjense, para los budistas, sobre todo, que son tan pesimistas en este aspecto, la reencarnación es una indicación de castigo, de que hay deudas que tenemos que pagar, de que hay un karma que hay que solventar. El que la hace, la paga. Y venimos a sufrir por todo lo malo que hemos hecho en encarnaciones pasadas. Por lo tanto, reencarnar es un castigo. Lo que acabamos de leer con respecto a lo que decían los fariseos es que solo las almas buenas reencarnan. O sea, la vida es buena, la vida es hermosa, es para disfrutarse. Y solamente las personas buenas reencarnan. Las malas, según los fariseos, no reencarnan y quedarán en el fuego eterno. Este concepto de vivir en la tierra en forma periódica, en encarnaciones sucesivas, para aprender, para desarrollar más nuestra virtud, nuestros talentos, nuestras capacidades humanas, es algo encomiable de parte del judaísmo. Y a eso se refieren cuando en el libro de Job, capítulo 33, versículo creo que es 27 y siguientes, dice Job: Dios salvará tu alma del sepulcro. He aquí, todas estas cosas hace Dios para salvar tu alma del sepulcro y alumbrarla con la luz de los vivientes, frecuentemente. Otras traducciones dicen 2 y 3 veces. Eso dio pie a que algunos pensaran que se reencarnaba 2 y 3 veces, pero es una expresión. Quiere decir que se reencarna y se reencarna y se reencarna hasta que se alcanza la iluminación, hasta que logra uno elevarse hasta lo sublime y ser digno de convertirse en avatar, en maestro, para servir mejor a la humanidad. En el siguiente video hablaremos de todas las referencias, o de las más importantes, que aparecen en los evangelios acerca de la reencarnación.